Se dice en estos estudios que ni las emociones, ni la emoción del amor, ni la emoción de la gratitud son más altas que la realmente estar conectada con tu esencia. Lleva 15 años en el mundo del bienestar y sus áreas de especialización son la energía, las emociones y la manifestación. O sea, la parte del ego de, pero si tú entras a las vidas pasadas, pero si tú atiendes un montón de gente viene a resolver sus asuntos contigo. O sea, cómo tú estás en enojo, cómo tú estás en tristeza, o sea, no. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Las Travesías del Alma. En esta ocasión contamos con la presencia de Laura Silva, quien es médica cuántica certificada en la metodología de QLT y en barras de Access. Es canalizadora de registros akáshicos, creadora de la terapia de liberación hemosomática, monádica y de evolución cuántica integral. Y hoy nos viene a compartir cuáles han sido las travesías de su alma que la han llevado a desarrollar todas estas aptitudes. Bienvenida, Laura, qué gusto que estés acá. Muchísimas Y gracias, bueno, Alicia. gracias a ti. Y bueno, para empezar esta conversación, fíjate que hace ratito estaba yo como dándome cuenta de que no había dimensionado todo lo que ha pasado a lo largo de estos 26 años ya que tenemos de este presente siglo. Porque recordaba que cuando mis hijas estaban chiquitas, pues casi no se escuchaba de la física cuántica, ni de registros akáshicos, ni de que, o sea, todo lo que hoy vemos, ni siquiera dimensionábamos cómo iba a estar la tecnología. Y no sé si a algunos, seguramente a ti te pasa muy seguido todo el tiempo, pero no sé si a algunas personas les ha pasado que de repente de la nada les llegan pensamientos o imágenes a la mente y días después u otros días o meses o semanas, esa misma imagen o ese pensamiento que llegó como si se cumpliera. Entonces, pues yo creo que a ti, te digo, por lo que vi ahorita que estaba viendo tus aptitudes, por decirlo así, debe pasarte seguido. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas dónde empezaron tus travesías y cómo? Sí, muchas gracias. Mira, yo creo que eso a todos los seres humanos, eso que estás diciendo, a todos los seres humanos nos pasa porque hay una cosa que se llama doble cuántico, no sé si lo has escuchado. Entonces, hay un científico famoso que se llama Jean-Pierre Garnier, que él investiga, hace toda una investigación del doble cuántico y entonces él descubre que todos tenemos esta propiedad como de desdoblarnos en el tiempo. Y hay algunos que hasta tienen un triple cuántico, ¿no? Que tienen como hasta dos versiones suyas que se mueven en el tiempo. El doble cuántico siempre va un paso adelante de nosotros. Se dice que hasta 21 días en nuestro tiempo, o sea, en medición del tiempo humano. Y entonces, este doble cuántico pues siempre nos está trayendo como información, ¿no? Tú incluso si en la noche le preguntas como a tu doble cuántico de que, oye, es que no sé qué decisión tomar, como que te da ve las opciones, las probabilidades, las posibilidades y te llegan respuestas. Es súper interesante aprender de este científico y justo eso fue una de las primeras cosas cuando yo empecé a dedicarme a esto que estudié, el doble cuántico. Yo desde muy chiquita tengo la habilidad de entrar a mis vidas pasadas, Alicia, nada más que yo no sabía que era eso. O sea, como, ¿sabes? Como esta cosa que cuando eres niño tienes la certeza, pero no hay un espacio de diálogo en la casa, no hay un espacio de diálogo para hablarlo y sabes que no puedes decirlo, sabes que es como, pues no, o sea, yo sé que es verdad, yo sé que me pasó, pero no tengo ni siquiera las palabras para decir qué me pasó. Ujú. Entonces, porque yo tenía un sueño recurrente siempre, cuando estaba muy chiquita. Me veía que estaba en la revolución mexicana, aquí yo soy de Torreón, Coahuila, está Torreón, Coahuila, y la ciudad hermana es Gómez Palacio, pero es Durango. Son dos estados y están pegaditos. Y entonces, que yo estaba ahí en Gómez, eh, y que empezaban así a dispararlos y yo sentía que me disparaban en la rodilla y entonces me dolía mucho y ahí yo perdía la conciencia, o sea, me desmayaba del dolor. Pero yo me veía a mí y me veía
como el dibujito ese de Mowgli del libro de la selva, haz de cuenta como ese, pero en mi cara, haz de cuenta ese cuerpo, pero en mi cara. Ok, Y vestido como un poco de manta, pero medio rota, y eso, y cada vez que era el dolor de la rodilla, yo me despertaba y con dolor. O sea, yo me desperté y me agarraba mi rodilla y decía, qué dolor, qué horror, qué chiquita. Esto fue antes de estar en primero de primaria, porque cuando yo entré a primero de primaria, mi abuela materna se cambia a vivir a una casa ahí en Gómez, y entonces cuando llegamos el primer día que se cambia mi abuela, las mamás de todos los primos nos dicen, mis tías todas, de que váyanse a correr al parquecito, que estaba a una cuadra, un parquecito, y ahí vamos todos los chiquillos corriendo. Y cuando llegamos a la esquina, Alicia, haz de cuenta que yo me quedé así como cuando se ven las películas que empieza a ver todo en tercera dimensión, sí, vi lo de mi sueño, pero ok, vi que pasó todo, o sea, vi que era la revolución, que no nada más a mí me habían disparado, vi que había muchos chavitos, vi que, o sea, que éramos carne de cañón y vi todo. Y entonces ahí comprendí, a esa edad tuve la certeza de que eso yo lo había vivido y que había sido una vida pasada, ok. pero pues yo no podía platicárselo a nadie. O sea, como ¿Y que yo cómo a te quién le voy a... sentías? Pues después de eso dejé de tener ese sueño. O sea, como que ya yo comprendí que era eso y yo dejé de tener ese sueño. Pasaron los años, yo soy licenciada en turismo, estudio turismo y, y yo no me acordaba de esa parte de mi vida, pero a mí me apasiona el tema de la Revolución Mexicana. O sea, yo quería saber todo de la revolución, pero de la revolución de lo que había pasado en mi ciudad. Entonces voy como que a las ciudades donde había estado Pancho Villa, bueno, a los pueblitos, a las haciendas, y hago investigación. Y conozco un maestro, el doctor Amaya, que él se dedica, él era historiador. Ujú. Íbamos pasando por la calle de mi abuela. Dice, aquí, a 100 metros más o menos de aquí, hubo, fue donde se inició cuando hay un episodio dentro de la revolución que es el ataque al Banco Chino. Dice, aquí fue donde se inicia el ataque al Banco Chino porque aquí es donde hacen donde distraen, mandan a muchos niños como carne de cañón para que se distraigan, vengan a luchar, a pelear contra ellos mientras ellos se meten al banco chino a robar, o sea, los Ok. revolucionarios. Ujú, Y ujú. cuando me dice eso, yo fue como, como que me regresé y dije, ¿fue verdad? O sea, eso que, mi certeza que en ese momento tuve, sí era verdad, pero todavía nunca le encontré utilidad. No supe para qué servía eso. Oye, qué curioso. ¿Y sabes como qué persona fuiste o qué papel jugaste en la revolución o en aquel tiempo? No, pues solamente un chavito que mandaron ahí a pelear por algo que ni sabía que estaba peleando, porque traíamos resorteras, o sea, no traíamos ni armas. Ok. Entonces, Oye, y ahora que nos compartes esto, me quedé pensando, ¿será entonces que en la vida actual, es decir, tú que dices que viviste lo de la revolución y etcétera, y de alguna manera el hecho de estar en los lugares que en tu otra vida estuviste te hacen recordar, ¿será entonces que volvemos a los mismos lugares y a las mismas ciudades? Es como si de alguna manera la historia de nuestras vidas pasadas o lo que el alma en donde se queda tiene como pendientes y tiene que regresar ahí o no tiene nada que ver. yo creo que sí y no, porque sí hay cosas que son como pendientes de los lugares donde estuviste y que regresas, pero también siento que que puedes haber en una vida, no sé, haber estado en Mongolia y en esta vida en México y no tienen absolutamente nada que ver, pero sí tiene que ver con el karma que sí, que te persigue, ¿no? Ese karma y dharma que te persiguen, porque al final del día estamos como en una rueda samsárica, así se le llama, donde estamos repitiendo ciertas cosas porque no terminamos de resolverlas. O sea, yo creo que, por ejemplo, esa vida que se me mostró de la revolución era más que nada como yo soy como muy mental, como aquí está la comprobación, ¿no? Como que sí puedes entrar, como que, porque
Después de eso tuve muchos episodios donde yo me veía en otras historias y así, pero yo siempre como que pensaba que eran mis sueños o mis fantasías o como cosas, ¿no? O por ejemplo leía algo y yo decía, ah, es que yo sé qué pasó. Y yo decía, pero ¿por qué sé que yo, porque yo ya sé qué pasó? O sea, pero con este pensamiento, pues como se me fue la Incredulidad. palabra, sí, Incredulidad. sí, de que pudiera existir, de que realmente me hubiera pasado, ¿no? A pesar de que tuve tanta certeza a esa edad, pues como no era algo que pudiera hablar, no era algo que creyera mi familia, no era algo que estuviera ya en libros, pues no era como algo que yo dijera, pues sí es real, sí existe, ¿no? ¿Ok? ¿Y en qué momento, o sea, tienes total certeza o qué fue lo que pasó como para que ya tú decidieras profundizar más en esto que tú sabías que estaba en ti y que pues algo, pues algún mensaje traía para ti? ¿En qué Pues momento pasaron fue? Ujú, Pasaron varios años, yo como que ahí yo ya tenía como muchos canales abiertos, o sea, por ejemplo, no sé, nos juntamos con mis amigas y de que, ay, sí, que la cervecita, y yo luego, ay, les voy a leer las manos, y les decía cosas que les pasaban, pero porque yo siempre fui como muy, muy traductora de la energía, Alicia, como que yo veía y yo sentía cosas y yo les decía, pero para mí era como un juego, como que yo decía, ay, no, le estoy diciendo cualquier cosa. oye, pero ¿tú habías estudiado lectura de manos o nada más así intuitivamente les decía, a ver, les voy a perdón, leer las manos? No, O así de, sea, yo les ¿cómo voy a era? leer la mano, así, muy intuitivo y les decía cosas bien fuertes que me decían, es que eso a nadie se lo he dicho, sí me pasó. O luego me hablaban y me decían, ¿qué crees? Sí conocí a tal persona. Y yo, ay, le atiné. O sea, como que yo nunca me daba crédito a eso. O sea, yo siempre decía, ay, o sea, fue chiripada, me salió. Sino Oye, pero que, sí. y fui con varias personas, o sea, conocí varias personas y varias personas me decían como que tú te vas a dedicar a esto, tú tienes un don. Y yo siempre decía, ay no, o sea, como que esa gente hippie, ¿por qué me dice esas cosas? Así como que yo no, porque yo era muy mental, yo era como, no, yo me voy a dedicar a ser una profesionista y súper rígida en el aspecto de como hacia dónde quería dirigir mi vida, ¿no? Yo estaba bien enfocada en la hotelería, me gusta y me gusta mucho porque me dediqué a esos 10 años, pero siempre era como, no, pues yo, como con unas metas claras dentro de mi profesión. Y Ujú. entonces, en algún momento, yo tenía una relación de pareja y, y él desde el día uno me dijo, yo no quiero tener hijos. Yo tenía 26 años, yo le dije, yo tampoco, yo me la paso, o sea, yo quiero mi vida profesional, viajes, no sé qué. Y pero al paso de 2 años que ya estábamos comprometidos, le digo, ¿sabes qué? Ya cambié de opinión, yo sí quiero ser mamá. Y mejor, pues no, ahí nos vemos, comadre. Entonces, ahí fue como mi quiebre, ahí fue cuando él pues se desprende muy rápido de la relación, a los 6 meses él ya tenía otra pareja y yo entré en depresión. Entonces, en ese punto, para mí fue pues buscar ayuda porque uy, yo empecé a tomar medicamento para dormir, pero no me hacía. O sea, yo seguía con una angustia, una ansiedad, en tristeza profunda, como que se necesito algo, algo diferente. Y tomaba mucho alcohol, o sea, porque yo estaba en mucha depresión, ¿no? Entonces, pues como que yo decía, a la fiesta, como que no quería ir adentro, ¿no? Nada que fuera adentro, todo Ujú. acá. Y deme la pastilla para solucionar. Y pues no, la vida te dice, no, mijita, esto por ahí no es. Entonces yo en ese tiempo todavía vivía en Cancún. Tenía yo, no, ya tenía 29 años cuando eso. Entonces me regreso a vivir a Torreón y acá es donde conozco a un maestro que una amiga me dice, oye, ¿sabes qué? Pues podemos ir con este señor, que trabaja la energía y te va a ayudar, mi esposo estaba como con cosas de adicción y le ayudó muchísimo y no sé qué. Y yo pues dije, pues déjame, voy a ver qué. Y desde el día uno que llegué me dijo, tú te vas a dedicar a esto
este es tu camino, tú siempre lo has sabido, tú puedes hacer esto, esto y esto, y yo como que dije, o sea, sí tiene una utilidad lo que sé hacer, lo que me pasa. No, porque me pasaba mucho, que leía mucho, sentía mucho el dolor de la gente, que llegaba a un lugar y sentía cosas, sabía cosas que iban a pasar, conocía personas antes de conocerlas y yo ya sabía qué papel iban a jugar en mi vida, o sea, muchas cosas de esas, pero nunca sabía como para qué era, ¿no? Y Ujú. pues ahí empecé, Alicia, con Ok, un y cuando, quebranto amoroso. claro, y cuando tienes este contacto con esta persona, ahí qué hiciste o qué te enseñó? ¿Cuál fue el camino que seguiste? Él tenía una enseñanza muy chamánica, entonces, pues lo primero que hicimos cuando llegué ahí con él fue como, me abrió energéticamente el chakra corazón y lloré como 2 días o 3 días seguidos, así sin parar, un llanto que yo le decía, por favor hazme algo porque no puedo dejar de llorar, o sea, pasa la mosca y lloro todo, lloro, 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 tienes que seguir llorando. Y yo, no, ¿por qué? Y entonces, como que una catarsis, ¿no? Emocional entré y ya, después de eso como que ya dejé de llorar y como que ya otra vez, a ver, ¿qué sigue? Y ahora sí. Y sus enseñanzas eran muy chamánicas, pero yo digo, no sé cómo sean otras enseñanzas chamánicas, yo lo que veía con lo que él enseñaba era como, ¿tienes miedo al perro? Te meto a la jaula de los perros. Entonces para mí era como, wow, espérate, eso es, o O sea, sea, ¿tienes miedo al abandono? Vive el abandono. Espérame, o sea, era desde tranqui, la confrontación su enseñanza, así sí, desde la confrontación total. Ok. claro. Entonces yo me peleaba mucho con eso en mi cabeza porque sí lo quería, pero también la manera en que me lo servían en el plato, pues no era nada agradable, ¿no? O sea, yo sí quería aprender, pero tenía como esta parte que decía, híjole, es que así no. Entonces empecé a buscar otras técnicas y aprendí Theta Healing, luego conocí una maestra de cristales súper amorosa y ella me enseñó todo el camino de los cristales, a sanar con cristales. Y así, y luego como que los registros, ¿no? Un día fui a una sesión de registros y dije, eso es lo que siempre he sabido hacer. Y Ujú. entonces me puse a estudiar ya registros, o sea, como que, y luego empecé a estudiar medicina cuántica, o sea, como que tu- como muy sedienta de conocimiento, de aprendizaje y de qué más seguía, ¿no? Porque, y algo que se alineara más, porque de hecho mi eslogan es evolución en armonía, porque yo decía, es que no puede ser así, o sea, tiene que ser de otra forma, porque fregados o porque tiene que ser tan duro el sanar o el integrarte. Pero Claro. pues esa era la manera, entonces yo decía, no, yo voy a buscar otra forma. Entonces ahí empecé a buscar, pero sí era difícil porque justo lo que tú decías, hace 14 años, 15 años, 16 que estaba yo buscando información, pues no había nada. O sea, era como un cuchicheo, ¿no? De, ve a tal lado, ahí hacen limpias, ve a tal lado, ahí te hacen quién sabe qué, y ahí te leen el café. Y ahí andaba yo oyendo, decía ese maestro, me decía, tú chile, tomate y cebolla. Y justo era lo que te iba a decir, veo que el camino que has recorrido ha sido bastante largo, ¿no? O sea, sí te has podido meter como a varias técnicas, a varias teorías, pero sobre todo pues técnicas y metodologías. Y hoy, específicamente, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que más haces? ¿Cuál es tu función actual? Lo que más, porque ya después de que recorro todo, me doy cuenta que para mí, en lo particular, mi proceso más difícil ha sido integrar las emociones. O sea, a lo mejor porque tengo esta parte de entrar al mundo espiritual muy fácil o al área espiritual, a la parte de resolver el pensamiento, de comprenderlo, pero la parte emocional me ha sido bien difícil, Alicia. O sea, como que mientras lo tenga resuelto aquí, en la parte energética, emocional o espiritual, emocional, digo, mental, estaba bien. Pero cuando llega mi segundo hijo en pandemia, entró en depresión postparto. Y ahí
me di cuenta que, pues no, o sea, todo lo que yo había trabajado acá en esta parte energética de vidas pasadas, de la energía, de la mente, pues no me estaba sirviendo de nada, porque no podía integrarlo, no podía como, como llevarlo al cuerpo, o sea, estaba en un enojo profundo, estaba en una tristeza profunda y que todo esto que había hecho no me había servido para poder llevar una maternidad como quería, para poder tener una relación con mi esposo como quería, para poder vivir, no sé, mi casa como yo quería, la economía, ¿no? O sea, porque el dinero lo vivía con mucha angustia, mi maternidad con mucho enojo, tristeza, mi relación de pareja, o sea, como que ahí dije, no, a ver, ¿dónde, qué más necesito, no? O sea, ahí fue cuando pues tú siempre que pidas respuestas, el universo, Dios te las va a entregar. Y yo sí fue así como, a ver, ya trabajé, ya hice, me estoy dedicando a lo que tú me dijiste que me tenía que dedicar porque yo un día tuve ese espacio, ¿no? Decirle, a ver, me va súper bien económicamente en ese momento de mi vida cuando me regresé a Torreón y todavía no, o sea, ya estaba como que me gustaba y lo estudiaba, pero yo agarré un trabajo muy bueno en la industria todavía y ganaba muy bien y me iba muy bien. Y entonces yo fue como que, a ver, me va muy bien, puedo hacer una carrera fregona porque es una empresa internacional, porque esto, porque lo otro. Si tú quieres que yo me dedique a esto, Dios, muéstrame, dame las señales, o sea, así, ¿no? Pero pónmelas clarototas, porque yo soy bien cabezón. ¿Qué crees? Yo tengo un padrastro y al día siguiente, es el esposo de mi mamá, me dice, si yo veo que no eres feliz, si tú te quieres dedicar a otra cosa, yo te voy a pagar un año, te voy a dar un año sabático para que te prepares muy bien en lo que tú quieres, Ok. pero ya deja lo que no te haga feliz. Y para mí fue así como o sea, más clara la señal, así, y me la pusieron en neón. Ok, pero entonces, ¿sí estabas feliz en el lugar en el que estabas porque estabas ganando dinero o la única ventaja que veías en ese momento era, estoy ganando el dinero y pues ya? O qué fue lo que, o sea, emocionalmente, ¿qué estaba pasando en tu vida que el hombre llega y te dice, oye, pues te veo que no estás feliz, yo te voy a financiar un año, pero búscale a lo que te quieres dedicar y yo te lo pago? ¿Qué era lo que estaba Fíjate pasando? que yo sí creo que sí estaba feliz porque ganaba muy bien y aparte me la pasaba como que mi dinero lo usaba para estudiar eh, que, todo esto que te digo, Teta Healing, cuarzos, así, ¿no? Pero la cosa era que pues sí, no me satisfacía, pero aparte yo tenía muchas creencias acerca de no trabajar para alguien, Alicia. O sea, yo sí tenía así muchas creencias de mi seguro, mi retiro, ¿sabes? Como trabajar para alguien, que mis vacaciones estuvieran pagaditas, o sea, todo eso era como, o sea, y luego, si no es así, ¿cómo va a ser? O sea, yo decía, ¿y luego qué? O sea, y luego cuando quiero ir de vacaciones ya no voy a ganar dinero, y luego cuando, o sea, todo eso a mí me da mucho miedo, porque nunca lo había vivido de manera diferente. Claro, claro. Pero entonces, hasta que llega tu hijo, es que tú decides irle a buscar más allá y qué camino seguiste. ¿Cuál fue la ruta? Entonces yo le digo, a ver, ¿qué sigue, no? Y estaba un día aquí, eh, mi niño tenía, no sé, como 10 meses y estaba la niña más grande que tengo y se cae, se pega o algo, Ujú. pero ella siempre se caía y se pegaba. Entonces yo siempre en mi bolsa tenía un montón de pomadas y cosas. Entonces salgo corriendo a mi bolsa y me grita, lo único que necesito es un abrazo. Y en ese momento, como siempre digo esto, porque como en la película de Ratatouille, cuando el que degustaba la comida, que prueba el Ratatouille y que se va así en perspectiva a verse en la infancia, así me pasó y me vi. Y vi cuando
todas las veces que mi papá me ponía sábila en la cortada, cuando me hacía masajito en el pie y me ponía la venda, y, y entonces dije, pero nunca me dio el abrazo. Ok. Entonces fue así como, no resolví lo que yo necesitaba emocionalmente para sentirme segura, nunca se resolvió. Como que si hubiera entendido todo eso que estaba atrás. Y entonces pues me puse a estudiar mucho todo de las emociones, de cómo viven en el cuerpo, pero sobre todo en este proceso de canalizar información, de recibir información, pues saber qué pasos tengo que seguir para poder liberar las emociones, ¿no? Y Ujú, entonces, como si me dieran un protocolo de ujú. paso uno, paso dos, paso tres, y entonces así se crea liberación hemosomática monádica, que es una de las terapias, que es pues de las terapias más fuertes que yo tengo, por las que más me buscan, y, y así es como se crea con, desde eso, desde una canalización, y entonces conforme fui o sea, yo soy muy cabezona en la parte que siempre quiero comprobación, o sea, como que, a ver, si ya me llegó la información que tengo que hacerlo así, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando en el cuerpo? ¿Qué pasa en el...? Y pues siempre me llega la investigación, siempre me llega el maestro, siempre me llega quien me trae como la información que ya ha sido investigada de por qué sirve, ¿no? Incluso en la parte que yo estudio en medicina cuántica, pues hay mucha información, pero ya es a nivel químico, entonces como que entendiéndolo y adaptando también esa parte para sostener, pues, esto que canalicé, que es liberación hemosomática. Oye, pero entonces, como que lo último y lo más poderoso que tú ahorita haces no fue necesariamente de ir a una escuela o tomar una certificación, etcétera, etcétera, sino todo fue canalización. Sí, O sea, fue canalización. registros akáshicos si lo estudiaste, medicina cuántica también, todo esto sí. Y integrar todo esto con las emociones fue pura canalización. La técnica fue canalización y todo lo que ya ahora, porque ya lo tengo como documentando todo el proceso, ha sido estudios o formaciones que he tomado y entonces puedo sostener como todo el proceso que es, ¿no? O sea, sirve porque bla, 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 y hay este estudio con estas métricas, con esta forma de medición en esta universidad o en estas este, investigaciones que se han hecho, se ha demostrado esto y esto y esto, y así es como es sustentado lo que hago. Sí, Ok. Oye, y fíjate que ahorita también me quedo pensando porque escucho que, bueno, por un lado sí tienes el don de canalizar y de ir a vidas pasadas y ya sabes más o menos leer qué pasó antes. ¿Para qué nos puede servir el ir a revisar los registros akáshicos? fíjate que es muy buena pregunta porque yo siempre pensaba eso, ¿no? Y decía, cuando yo daba terapias, porque al principio, o sea, era cuando ya me salgo de la parte chamán y que ya pongo mi propio consultorio y todo, pues era con cristales, era teta healing y vidas pasadas. Ahí yo todavía no me formaba como terapeuta de registros, pero pues yo ya las leía porque entraba, pero no tenía como una metodología para hacerlo, ¿no? O sea, como que yo ahí lo hacía como yo entendía. Luego Ujú. ya supe una metodología más limpia, cuidando más el proceso energético de la persona. Entonces, cuando yo misma yo decía, pues sí, es que está muy padre saber de que en una vida viviste esto, hiciste esto, y yo siempre trataba como de limpiar las memorias que se me mostraban en las vidas, o sea, dentro de Theta Healing aprendes como comandos para poder como limpiar la energía. Entonces, Theta Healing es una terapia que hizo una americana que se supone que las personas entran en ondas teta y entonces cuando estás en ondas teta puedes cambiar ah, eh, o reconfigurar la información que está a nivel inconsciente dentro de ti, como a lo mejor un pacto que tengas de pobreza.
¿no? Y puedes quitar el pacto de pobreza, por así decirlo. O una lealtad familiar con todos los Gómez somos, tenemos tal enfermedad. Entonces, pues como que quitar esas lealtades, esos programas, todo eso. Entonces, pues así lo hacía, como que juntaba lo que era la lectura de las vidas pasadas con estos comandos y así iba limpiando como la información que se me iba mostrando, porque yo preguntaba, ah, ok, bueno, me marca aquí que fuiste un ayudante del Che Guevara o alguien que lo apoyaba en sus guerrillas. ¿Para qué me sirve esa información? Entonces, ah, pues porque tiene pactos de pobreza, de humildad, de no sé qué, de no sé qué. Ah, bueno, entonces quitábamos toda esa información. Y entonces, Ujú. para eso a mí me servía. Pero para algo que yo, así, te puedo decir contundentemente, que a mí me maravillaba cuando tenía este tipo de terapias, era para cosas Ujú. como ciertas enfermedades. Por ejemplo, tuve una persona que tenía, le había dado herpes zóster y después se quedó con todas estas sensaciones físicas de ardor en la piel, o sea, ya no lo tenía activo, pero todavía le daban ardores en la piel muy fuertes, muy profundos. Y entonces viene a una sesión, porque las hijas la mandan, porque dijo, ay, pues bueno, pues me están pagando. Entonces llega la señora y yo veo que en una vida se había quedado atrapada en unas algas y entonces que se había quedado así y que había pensado, pues no me acuerdo bien la historia, el chiste es que se había quedado con, ya me acordé, no había podido ella salvar a la que era su hermana en esa vida y ella se había quedado con mucho odio hacia sí misma por no haber podido rescatar al hermano. Y entonces, Ujú. cuando estaba tratando de rescatarla, yo veía que ella estaba también atorada en algo, aquí, justo donde tenía lo del herpes. Y pues ya, ahí quitamos como toda la información y el odio hacia sí mismo y no sé qué, y bla, 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 y limpiamos. La señora nunca más le volvió a doler nada, a arderle nada. O por ejemplo, otra persona que tenía miedo al agua y también, no sé, en otra vida, que en una vida le había salido no sé qué, después a los 3 meses me manda un mensaje la hermana y me dice, ay, ¿qué crees? Mi hermana estábamos de que, en la barra de la alberca y me metí por las bebidas a la barra y cuando volteó estaba atrás de mí, se metió al agua sin que ni se dio cuenta ni lo pensó. O ese Ujú. tipo de cosas para mí era así como súper contundente el resultado de la terapia, ¿no? De resolverlo como algo, como esta memoria en el alma, donde se había quedado algo impregnado y no lo habías podido, eh, como estaba impregnado en el alma, pues no, en esta vida no lo podías como resolver, ¿no? Como esto del herpes, aunque ya le habían dado medicamento, aunque había estado en otro tratamiento para quitar la réplica que le dicen, pues la seguía teniendo. Entonces, para mí eso, pues, era como, wow, aquí es donde funciona muy cañón, porque, pues, por ejemplo, en la parte del dinero, como este otro ejemplo que te decía tiene estas, pactos con el dinero, no sé qué, pues sí, pero como que no tenía algo que yo viera, sí sirve, ¿no? O no, no, sí le sirvió o no le sirvió. Ok, pero entonces fíjate, híjole, aquí estoy recibiendo muchísima información porque me quedo también con el pendiente de que nos pudieras explicar, pero esto lo vamos a ver después, que nos pudieras explicar lo del doble y el triple cuántico, pero esto se queda en suspensión porque ahorita lo interesante que escucho, lo que me llama mucho la atención a mí es que cómo pudiste combinar entonces la capacitación que tuviste con Theta Healing y lo que tú por sí de naturaleza traías de don y que lo desarrollaste más aún con los registros akáshicos y es entonces como tú ves que hay resultados de ir a revisar como, pero bueno, entiendo que esa era información que te llegaba de acuerdo con lo que la persona que venía a verte te decía. Y, y entonces, o sea, la utilidad finalmente de ir hacia los registros akáshicos que a ti se te da natural es para resolver un conflicto o algo que había quedado pendiente en la otra vida. Sí,
sí. Y es como una memoria que está en el cuerpo energético. Entonces Ok. lo estás, trabaja y trabaja en esta vida y dices, ay, ¿por qué sigo con esto? ¿Por qué me sigue pasando esto? Como el miedo al agua, ¿no? ¿Por qué me pasa? ¿O por qué? Y ya, o sea, si ya traté de hacer esto y no puedo, ¿por qué? Ah, pues porque hay una memoria atrás que no te permite Oye, entrar. ¿cómo funciona Theta Healing? Me dices que llevas a la persona como a sus ondas teta, pero ahí Ujú. tú, la información que te ha dado, le das una nueva frase, una nueva información, o cómo es que vas limpiando. Es que Teta Healing es como una meditación que está pues diseñado por esta señora. Hay otras maneras de entrar a las ondas teta, pues hay incluso videos o audios en YouTube, ¿no? Para entrar en ondas teta. Y justo en esas ondas es donde puedes reprogramar. Y los comandos, pues siempre es como todas se me olvidó, como las frases que dices pues para reprogramarte, tienen que ser en positivo, o sea, como todos estos pactos que son de pobreza, que han dejado de ser útiles, ordenamos que sean limpiados, o sea, como siempre haciendo estos comandos y luego integrando en positivo lo que quitas, porque dejas un espacio, o sea, es como que se limpia y queda en blanco y tienes que integrar algo nuevo ahí. Ok. Ay, entonces, con esta persona que me cuentas, fue que te diste cuenta de lo poderoso que era combinar las dos cosas, porque entonces viste los resultados. Sí, no, y me pasó o sea, eso es un ejemplo, pero pues así, con otras personas que fueron como muy claros, de cómo para qué servían los registros, ¿no? Porque yo decía, ay, pues con esta vida, oye, uno tiene demasiados problemas como para andarnos viendo a las vidas pasadas. Y decía, realmente qué utilidad tiene, ¿no? O sea, yo ya siendo terapeuta, yo ya dando terapias y que me mostraban, o sea, me han mostrado vidas bien magníficas. Te voy a decir una que para mí fue así impactante, porque yo no soy ni de leer la Sí. Biblia, ni de creer en extraterrestres, ni de andar en cosas o sea, como que yo lo espiritual que conozco ha sido como del día a día, ¿no? Entonces, que si los unakis, que si, no, yo todo eso es como que apenas empecé a estudiar, pero te estoy hablando de eso que hace 10 años me pasó eso. Y entonces, 8 años más o menos. Entonces estoy en una Ujú. sesión, llega la persona y me dice, le digo yo, ¿qué quieres que trabajemos, no? Porque pues yo ya hacía medicina cuántica, hacía los registros, hacía barras, a ver, ¿qué es lo que quieres que trabajemos? Y me dice, no, pues vidas pasadas. Ah, bueno. Y ya yo empiezo a trabajar de que vidas pasadas y me lleva a cuando había gigantes en el planeta Tierra. O sea, yo para mí eso fue como, no, 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 o sea, es que estoy viendo, ¿no? Y cuando eran los gigantes y, y la misión que tenían, y entonces empieza a recibir mensajes pues muy bonitos como de la divinidad hacia ella, que le decía que como que desde que se había quedado en este formato humano, siempre había escogido como situaciones donde ella sufría mucho porque había pensado que había defraudado a Dios, pero que nunca había defraudado a Dios, que él siempre la amaba y que agradecía su servicio. No, yo toda la sesión lloré con todos los mensajes y sentía un amor y sentía una expansión y fue una sesión hermosísima todo lo que le decía esta, pues no sé quién era, si era un ángel, si era su maestro ascendido, no sé, pero eran unas cosas muy hermosas y, y luego ya se acaba la sesión, yo parecía tomate así hinchada y que lloré toda la sesión y luego ya Ujú. le digo, hijo, es que pues o sea, nunca había tenido una sesión tan hermosa. Creo que son mensajes muy lindos, o sea, ya tienes que hacer un cambio real en tu vida. No sé qué estés viviendo, por qué te dieron todos estos mensajes.
Y vuelto y me dice, oiga, es que no, yo venía a que me dijera si me divorcio o no me divorcio. Y yo, pues, sí, o sea, fue una de las sesiones más hermosas del mundo y yo, pues no, yo no le puedo decir eso es algo que usted tiene que decidir, ¿no? Pero, este, sí me han llevado como a lugares así cuando he abierto los registros, o sea, en presentaciones incluso no humanas de las personas, porque son como memorias del alma, no memorias de nuestra humanidad. Oye, ¿y qué tanto esto que dices que te pasó con esta persona pudiera haber correspondido también a algo que tú en algún momento de la vida ya, o en otra vida ya hubieras como experimentado? O sea, ¿qué tanto lo que el otro trae me impacta a mí como, pues como canalizadora? Yo creo que es mucho, porque cada persona que llega, independientemente si viene a los registros, si viene por alguna situación emocional, una situación económica, siempre hay una manera o algo que me espejea. O sea, yo creo que Ok. nosotros, o por lo menos yo como terapeuta, siempre estoy en proceso de trabajo, porque siempre me doy cuenta como todo lo que me está espejeando el otro, ¿no? O sea, independientemente si, o sea, si viene a trabajar algo de vidas pasadas o viene algo de trabajar, no sé, con su negocio. No digo, Ok. híjole. Y ¿Cómo fíjate, dicen? me Te llama digo la a Juan para que atención. entienda a Pedro, ¿no? Ah, ok, ok. Y me llama la atención esto que dices, porque no sé si sea así, pero para mí el hecho de que haya personas que canalicen, que estén tan conectadas, es porque de alguna manera ya han pasado por ciclos y ciclos y ciclos y ciclos de vidas, de manera que hoy pueden acceder a todo eso. Pero lo curioso y lo que me llama la atención es cómo pudiste observar que en esta vida te faltaba trabajar con las emociones. ¿Cómo es eso? O sea, porque lo que te decía es, para mí es como tanta vida que han vivido, a lo mejor tienen un poquito, un grado mayor de evolución. Pero entonces, ¿qué pasa con esta parte de darte cuenta, pues, de que lo que te faltaba aquí, o lo que te estaba diciendo tu alma que tenías que atender, era como la integración de las emociones? ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede suceder? Y no, no me fue fácil, porque la parte del ego espiritual está bien cañón, Alicia. O sea, la parte del ego de, pero si tú entras a las vidas pasadas, pero si tú atiendes un montón de gente viene a resolver sus asuntos contigo. O sea, ¿cómo tú no estás pudiendo? O sea, ¿cómo tú estás en enojo? ¿Cómo tú estás en tristeza? O sea, no. Entonces, ni Ujú. siquiera me di permiso de vivir la depresión postparto. O sea, era como, no, 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 yo estoy bien y yo estoy bien y haciendo muchas cosas, ¿no? O sea, esta polaridad de la depresión que es el hacer, 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 hacer para no permitirse sentir. Entonces, Sí. este, o sea, me daban las 3 de la mañana pensando, viendo plantas, para comprar plantas, o sea, bien, bien así, bien loca, pero bueno, la cosa aquí que yo creo mucho que es como esta parte del ego espiritual que no me dejaba ni siquiera darme cuenta que estaba en depresión postparto. Y entonces cuando yo empiezo como a, pues me falta integrarlo, me falta llevarlo al cuerpo, ¿por qué me da angustia el dinero? ¿Por qué sigo por qué estoy tan enojada con mi esposo? Güey, es súper buen esposo, porque estoy tan, en tanta tristeza en la maternidad. Y entonces como que empezar a ir a ese espacio y me di cuenta que cuando yo era muy chiquita, yo era muy sensible. La vida me parecía densa, me parecía pesada. Yo me acuerdo cuando yo era niña que yo decía, ¿por qué me tocó esta familia, güey? ¿Esta gente qué pedo? Así, o sea, yo chiquita yo decía, o sea, porque mi papá era hombre de rancho y de esos de, no, y el trabajo duro, y mi mamá era de esas que te dominaban ni siquiera con la vista, con la ceja, o sea, no levantar las cejas y decías, Ujú, ujú. entonces,
había demasiada dureza. Mis hermanos era así de que, ah, ya vas a llorar. Y entonces era como una inhibición total de las emociones, porque yo era emocionalidad pura. Sí, O sea, yo, todas las emociones, yo sentía todo mucho. Entonces, ¿qué sí, hice? Pues dejar de sentir. O sea, en un espacio de sí, supervivencia era, no siento, ¿no? Entonces, y así sí, crecí, así me hice el alma de la fiesta, así me hice la que siempre resolvía, así me hice porque realmente, si le preguntas a las personas que me conocen de hace veintitantos años, pues te dicen, no, es una chava que es, este, como muy movida, pero las emociones para nada, o sea, yo era de, ya no me quiso, sí, lloraba, la peda, el que sigue, ¿no? Y entonces ya era ok, como que no me daba yo ese permiso de realmente hacer un duelo real de, este, o sea, muchas cosas, ¿no? Que luego he ido como, ahora que he trabajado mucho la parte de las emociones, de darme cuenta de cuánta falta de conexión con el cuerpo tenía. Y en todos los niveles, o sí, sea, no nomás en el emocional, en la parte sexual, en la parte este, de todo, o sea, estaba totalmente desconectada con el cuerpo, ¿no? A pesar de que yo ya había estudiado técnicas que era como conectar con el cuerpo, pero realmente no conectaba con el cuerpo, conectaba como que, sí siento poquito, bueno, ya con eso, ¿no? Entonces era como, bueno, ok. ya. Y sí, ahí fue donde empecé a hacer el trabajo, me di cuenta que siempre estuve muy eh, no permitiéndome vivirlas porque fue mi manera de sobrevivir a una educación que fue muy práctica en la vida, ¿no? Mis papás eran personas muy prácticas en la vida, los dos. Ok. ¿Tú eres única mujer en tu familia o había más hermanas? Única mujer, dos hombres, y yo soy la del medio. Ah, ok. Entonces es como que absorbiste de alguna manera esa energía más masculina y de practicidad que dices que imperaba en tu familia y eso como que te bloqueó y hasta cuando nace tu hijo es que te das cuenta. Sí, 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 y ahí pues ya empieza toda esta nueva era ¿no? Que ha sido todo un redescubrirme en la parte terapéutica alternativa, pero ya como más tiendo todo al cuerpo, ¿no? Ujú. Y entonces, a ver si nos puedes compartir en qué consiste específicamente la metodología técnica que has desarrollado con la medicina cuántica y las emociones. ¿Si es más o menos así o son cosas separadas? Sí son cosas separadas, pero te digo que sí me he sustentado mucho en la medicina cuántica, en estudios de la Universidad de Harvard y otros estudios eh, acerca de las frecuencias energéticas de las emociones, ¿no? Que a final del día se dice en estos estudios que ni las emociones, ni la emoción del amor, ni la emoción de la gratitud, ni son más altas que que la realmente estar conectada con tu esencia. O sea, cuando te permites realmente ser como eres, así ya sea que seas una persona enojona y así sea que seas una persona sensible y así que seas una persona o como alegría la de la película, ¿no? Que todo el tiempo está jijiji, jajaja, pero esa es tu Sí. esencia. Entonces, esa esencia es conectas a más altas vibraciones que cuando te conectas a las vibraciones de gratitud, a las vibraciones del amor, a las vibraciones de altas, ¿no? Como les llamamos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con la terapia? Es mucho ir al cuerpo, preguntarle al cuerpo de la persona qué necesita. Obviamente hacemos como un espacio de meditación, los llevo porque también los meto a ondas teta, pero no usando la técnica de Teta Healing, sino dentro de lo que canalicé
como que recibí instrucciones para que justo estuvieran entre ondas teta Ujú, y pudieran como estar en esa frecuencia y ahí, estando en esa frecuencia, llevo mucho a las personas a conectar con las sensaciones corporales. Ya cuando están conectando con las sensaciones corporales, siempre es que conecten con lo que les hace o los lleva a estar en estado de calma y seguridad. Conectar a espacios de calma y seguridad. Cuando conectan a ujú, estos espacios de calma y seguridad, pues siempre pasan como cosas que no se permiten hacer, ¿no? O ser. Por ejemplo, es que quisiera, no sé, ir a abrazar a tal persona, pero está enojado, y entonces como siempre llevar a la persona am, a conectar con eso, que lo lleve a ese espacio de calma y seguridad sin importar el juicio que tenga sobre lo que va a pasar, sobre el resultado. Entonces, ok, cuando lo hacen desde esa consigna de no tener como el juicio, ujú, entonces realmente permiten que el cuerpo haga las acciones que tiene que hacer. Correr, ok. caminar, encuerarse, no sé, que hay gente que dice cosas así, llenarme de lodo, ¿no? Digo, ok, pues eso te conecta a ese espacio, sí, bueno, entonces, este, y ya estando ahí, los, ya entramos como más profundo a la parte energética. Entonces, ahí cuando empiezan a conectar con ciertas vibraciones, porque las sensaciones que empiezan a experimentar al final son vibraciones. Ya cuando conectan estas Ujú, vibraciones, ahora sí, empezamos a activar los campos energéticos para que puedan conectarse a desde esa frecuencia a, pues, como a su yo superior o a su ser superior, ¿no? Entonces, más o menos así funciona. y entonces, esto que me estás compartiendo, que nos estás compartiendo, es la medicina cuántica. No, es liberación hemosomática monádica. ¿Y entonces en qué consiste la medicina cuántica? La medicina cuántica es que se llama biocuántica energética aplicada. Ajá. Es una técnica que hace que enseña un maestro que se llama el ingeniero Cantú Cavazos. Es una persona que impresionante. Yo cuando lo conocí y que entro al salón donde estaba, al auditorio, eh, Ujú, y veo su campo energético, su campo áurico era, o sea, se salía del salón, era súper grande. Yo dije, ok. ¿a dónde vine a parar? Y ahora, por qué estoy aquí? Y la verdad Ujú, es que cuando empieza a hablar y cuando llegan los compañeros y eran puros médicos, puros científicos, yo dije, ¿qué? ¿A dónde me vine a meter? Y entonces, cuando él empieza a dar su clase, pues es pura física cuántica y puras fórmulas químicas. Entonces, él habla mucho de la química de tu cuerpo. Entonces, cuando yo ya empiezo a estudiar lo de las emociones y qué pasa con el cuerpo, pues me apalanco mucho de todo lo que yo he estudiado dentro de con él, porque ujú. llevo 11 años estudiando con él medicina cuántica o biocuántica energética aplicada, y entonces empiezo a ver cómo él explicaba desde la parte de liberar virus, parásitos, hongos y bacterias de los cuerpos, o sea, del hígado, del riñón, cómo cambiaba la química, y entonces o la bioquímica del cuerpo, y entonces cómo también al Ujú. liberar las emociones cambiaba esa bioquímica, ¿no? Y empiezo yo como a revisar y obviamente o sea, preguntándole a él, oiga, profe, pues es que yo me doy cuenta de esto, he analizado esto, hay cosas que me dice, si estás en lo correcto, no, sigue investigando y así, ¿no? Porque pues él tiene como su parte de la medicina cuántica muy
apalancada en la parte científica, a pesar de que es una técnica totalmente energética, o sea, es una técnica que ya se habla en hospitales, es una técnica que ya se habla en universidades de medicina para integrarla como parte de los protocolos médicos. ¿Y en qué consiste? Él es alumno del profesor del maestro Goiz, el maestro que crea biomagnetismo, el par Ah, cuántico, ujú. es de la primera generación del maestro Goiz. Entonces, la técnica es muy parecida en el espacio de que tomamos los tobillos para ir como revisando, ¿no? Y entonces el mismo Ah, cuerpo como te va respondiendo, kinesiología. ¿sí? Como que ¿Cómo? inició, te va dando la Ah, ok. respuesta, pero ya es un protocolo que él ha hecho. Entonces ese protocolo tiene 36 pasos y esos pasos vamos revisando uno por uno. En los que salen mal, luego ya revisamos por órganos o revisamos por sistemas, dependiendo qué tiene cada persona, ¿no? O sea, pues por ejemplo, si viene con alguna, algún caso, no sé, de que no puede tener hijos, bueno, pues entonces no, casi siempre pues voy a empezar por por el útero, por los ovarios, ¿no? Ujú, Pero pues a veces me ujú. manda al intestino y a veces me manda al corazón y pues yo no entiendo por qué me manda ahí la terapia, pero pues es porque voy siguiendo como el protocolo y entonces ya, me mandó a tal parte, al hígado. Ah, bueno, pues me mandó al hígado. Ujú. Y la cosa es que funciona, o sea, después de una o dos sesiones ya me embaracé, Ok. entonces, este, así, pero es un protocolo que él ya tiene diseñado donde son 36 pasos y paso por paso vamos revisando qué es lo que tiene la persona, ¿no? Ok. Oye, y regresando un poquito a lo que decías, que contrario a lo que se piensa sobre que el amor y la gratitud son las frecuencias más altas, decías tú que en realidad lo que te puede poner en mayor frecuencia vibratoria es ser tú mismo. Entonces, me llega la pregunta, aquel que se dedica a robar, a ser sicario, etcétera, etcétera, ¿está en su frecuencia más alta? Porque eso es lo que es. ¿O ahí qué es lo que pasa? Pues es que ahí habría que ver qué condicionamientos tiene. Yo no creo que esté en su frecuencia más alta, pero sin embargo, un Alfredo Adame que dice puras bobadas, pero él está siendo él y está en su frecuencia más alta y que haya muchas personas que lo adoran, ¿no? A mí no es una persona que simpatice en su vocabulario, en su manera, pero hay muchas personas que sí. ¿Por qué? Porque está siendo, pues, como él es, ¿no? A pesar de que dice cosas que no son agradables. Entonces, cómo podemos ver esto? O sea, porque, a ver, lo puedo entender en este sentido. Yo veo a un Bad Bunny, ¿no? Ajá. Que él simplemente decide hacer algo que le gusta, saca letras, canta de la manera en la que canta, pero está siendo él y entonces impacta o su energía, pues, lo que es él, impacta a multitudes, a masas. O sea, va por ahí. En esta era digital se ve mucho, ¿no? Como de repente chavitos empiezan a hacer dinero por medio de las redes sociales y lo único que están haciendo es ser ellos, no están haciendo nada. Y eso es lo que la gente está buscando, ¿no? Por eso impactan, porque se permiten ser esas frecuencias. Ok, ok. Entonces, bueno, sigo con la parte del, del secuestrador o el que se dedica a las drogas, a distribuir drogas. También es como conectarse con lo que él finalmente ha decidido que es mejor para él sin importar nada y entonces por eso tiene éxito un poco o por eso tiene los alcances que tiene. O sea, es que esto como que me confunde un poco. Yo digo, o sea, porque lo de la autenticidad lo entiendo, pero, pero esto de que ser él y eso es vibrar muy alto,
siendo te digo, un sicario, como que ahí algo me pasa. Sé que entra mi juicio. Pero es que también, mira, yo te voy a decir algo. Yo una vez viviendo en Cancún, una vez tomé un Ujú. taxi y entonces cuando iba con ese novio justamente que les platicaba que me iba a casar, íbamos ahí y entonces dice el chico cuando nos subimos de que, ¿qué quiere? Quiere, traigo quién sabe qué y traigo quién sabe qué, ¿no? Ofreciéndonos, Mm, ¿no? Y le ujú. dice el chavo, con el que iba, le dice, ¿no te da miedo? O sea, y él dijo, pues sí, o sea, creo que me da miedo, pero yo en mi casa está mi abuela enferma, no tengo, es con la única persona con la que vivo y es a la que estoy, o sea, yo trabajo para ella y pues ya, o sea, sí, no, las medicinas que necesita son muy caras, yo no las puedo completar nomás del taxi. Entonces, pues esto lo hago por ayudarla, pero pues también sé que igual me mata, ¿no? Pero lo que yo pueda, en lo que yo pueda apoyarla, en lo que esté vivo, pues lo voy a hacer y lo hago con mucho gusto. Así. Ok, Entonces, como que te quedas como, ah, caray, pues, ¿qué le dices ante eso, no? Pero claro, volviendo a tu pregunta, yo pienso que hay muchos condicionamientos sociales para estas personas que se dedican a eso y que el el hacer eso en algún punto sí tiene repercusiones, o sea, aunque no las vivan en esta vida, a nivel karmático, claro que va a tener repercusiones, claro que va a tener alguna consecuencia, porque todo lo que tú haces tiene consecuencia. Todas las cosas, positivas o negativas, todas, absolutamente todas tienen una consecuencia. Sí, y desde mm, dónde lo eligen, o sea, desde dónde están eligiendo ser esto, porque hay personas que, como ese chavo, que la manera que lo dijo, te lo juro que yo sentí como una manera tan honesta de hablar, que a mí no se me olvida lo que él dijo, o sea, yo dije, hijo, cabrón, qué cañón tener que esto sea como pues es lo que es, o sea, esto soy porque es lo que es lo que se requiere, ¿no? O como esa chica que se hizo muy famosa que salía en la página azul, que no sé cómo se llama, ujú. pero que era que para cuidar a la hermanita y a la mamá y no sé qué, y era pues, güey, pues, me encuero porque es la manera en que puedo llevarlas a vivir de una mejor manera y lo hacía sin ninguna inhibición y sin ningún pesar y sin ningún dolor y simplemente desde un espacio de, pues estoy agradecida porque por mi cuerpo pueden comer y podemos vivir bien y mi hermana tiene no sé qué enfermedad y pues, entonces como que yo cuando pienso eso digo, pues son personas que realmente no tienen un juicio más bien, más que estar en una alta vibración, no tienen un juicio sobre lo que hacen para recibir lo que reciben, ¿no? O Ok, sea, ujú, conectándose a la energía del dinero, porque al final del día es que se están conectando a la energía del dinero estas personas que dices y no tienen un juicio, pero no quiere decir que sus actos no tengan una repercusión y que les genere una carga o un karma positivo o negativo, claro, claro. ¿no? Y al final yo creo que es la posibilidad que tuvieron, lo que más fácil se les hizo o lo que estuvo más a su acceso. Y entonces, desde ahí, lo que está detrás, es decir, el motivador para que ellos hagan eso, tiene como pues la fuerza o llegas a comprender y llegas a ver la parte humana de esas personas, ¿no? Y como dices tú, pues no ponen juicios, ellos nada más están porque saben que pueden hacer eso sin juicios, pero que les trae en este momento, en esta vida, un beneficio mayor para ellas y para quien está a cargo de ellas o por quienes son responsables, ¿no? Entonces creo que sí ahí es como un poco ir limpiando las miradas, porque lo que yo te decía, me hace ruido, pero me doy cuenta que el ruido que me hace es en realidad por juicios o prejuicios que están como en mi cabeza, ¿no? Entonces, Sí, pero y yo justo, ahí sí.
Es como una diferencia. No es que estén en una vibración más alta, pero sí no tienen un juicio de cómo están consiguiendo el dinero. Por eso económicamente a lo mejor les va bien, pero Ok. no quiere decir que estén en una vibración alta. No, porque realmente no están siendo, a lo mejor realmente no están siendo ellos, simplemente están en un espacio de supervivencia, ¿no? Y desde ahí, Entonces, pero cómo encontramos el ser nosotros mismos? O sea, cuáles son las señales, los signos o cómo nos podemos dar cuenta de cuando estamos realmente siendo nosotros mismos? Y entonces estamos cuando, en la mónada o no sé cómo le llamas. sí, mónada, Mm, conectando con el cuerpo. Cuando tú te das permiso de preguntarle a tu cuerpo, ¿qué necesitas? O sea, yo, por ejemplo, si alguien llega y ahorita llega y me dice, eres una mentirosa, todo lo que dices es una mentira horrible. Y en ese momento, en vez de decirle, oye, estúpido, ¿qué te pasa? A ver, ajá. ¿qué necesita mi cuerpo? ¿Qué necesita mi cuerpo realmente? Y es como, no, no, nomás necesito decirle, ¿qué te pasa? Necesito aventarlo, es lo que mi cuerpo me está diciendo, o sea, si me pongo en ese punto, es aventarlo y como salte de mi espacio, o sea, ¿quién te crees? Y darme la vuelta e irme. Eso es lo que necesita mi cuerpo. Entonces eso me está, eso, ese es el tener esa honestidad contigo, con lo que tu cuerpo necesita, porque tu cuerpo es el vehículo de tu alma, pero no le hemos dado ese espacio realmente. Y todas las enseñanzas nos lo dicen. Alicia, todas las enseñanzas nos dicen, es que el cuerpo es, Como el la templo del capilla. conocimiento, Claro, y no le damos ese espacio. Lo que necesita mi cuerpo es hacer eso, y cuando estoy haciendo eso, estoy siendo yo realmente. pero también estás como utilizando la fuerza o la agresión o la violencia al aventarlo, ¿no? ¿O ahí qué pasa? Pero es que tú tienes o sea, ahí es como el juicio a eso. Entonces, cuando tú ya tienes un juicio, no te permites que tu cuerpo realmente haga lo que necesita hacer y entonces su emoción, lo que necesitaba vivir y experimentar, no le damos permiso. Oye, Pero estos condicionamientos los traemos desde bebecititos. Hay personas que se han ido hasta el vientre materno, donde en el vientre materno ni se expanden, ni se mueven, ni nada, porque ya traen condicionamientos de mejor ni hago pedo, güey, porque ya cuando mamá se embarazó tenía miedo, porque ya cuando mamá se embarazó, el papá no quería al bebé, porque, ujú, ¿sabes? Entonces ujú, desde ujú. bebecitos ya esa información se integró de ni siquiera en el vientre me daba permiso de estirarme para que no se Ok. dieran cuenta que estaba aquí. Y hemos llegado a esos espacios. Entonces, imagínate ya el cuerpo, cuántos condicionamientos están donde no se permite realmente hacer. Y a lo mejor, digo, yo con mi conciencia no voy a aventar a la persona, pero yo en mi cabeza me imagino que hasta agarro un bate y se lo planto en la cabeza. Ok. ¿Sí me explico? Pero Sí, sí. porque tengo la conciencia para no generar un karma, irme a los golpes al hombre, Ok. ¿no? Ok. Entonces, más allá o sea, antes que liberar las emociones, que sí es algo que se necesita hacer, es como quitar los condicionamientos y los juicios que hay con respecto a todas las Las cosas, ¿no? acciones, a las acciones, ¿no? Porque Ok, es como mi, a- mi cuerpo me dice hacer eso, pero yo en mi conciencia no voy a generar más ira, más enojo, pero sí me voy a imaginar dándole unos buenos cochetadores y luego ya, me, cuando me lo imagino y me voy y ya esa agresividad o eso que la persona me dijo se me resbala y a lo mejor a la otra que llegue alguien y me vuelva a decir lo mismo, ujú, como mi cuerpo ya sabe que lo escucho, simplemente no se va a prestar ni siquiera se va a enganchar con eso. O ok, va con toda la tranquilidad del mundo decirle, no te pedí tu opinión, pero porque ya ok, le permití ok, ser. ok, ok. Oye, pues un poquito ya para cerrar nuestra conversación que ha estado interesantísima, muchos conceptos, muchas cosas nuevas para mí, para cualquiera que nos esté escuchando. Eh, ¿Qué les recomendarías a las personas que nos están escuchando como para
que pudieran atravesar un camino de mayor calma, de mayor paz, de mayor bienestar en sus vidas. Hay algo que dice mi maestro de biocuántica y es que el conocimiento libera la verdad. Y, y yo aquí te diría que tiene que ser el conocimiento de ti para que tú puedas estar en tu verdad, porque cada persona va a tener su verdad. Pero cuando tú estás en un conocimiento real de ti, puedes sostenerte en tu verdad y entonces no estás como una veleta de que, ay, bueno, no, es que ya dijeron esto, entonces va a ser eso. Ay, no, bueno, es que ya dijeron quién sabe qué, entonces va a ser no sé qué, ¿no? A mí, por ejemplo, muchos consultantes o personas que vienen lo me dicen, ¿ya viste tal podcast? ¿Y ya viste lo que dice tal persona? Y así, ¿no? Ok. Y entonces yo escucho todo, pero yo estoy como muy anclada en mi verdad. Entonces eso creo que a mí me da mucha paz de decir, ah, mira, pues esto está muy interesante, pero no resueno con esto sí, voy a escuchar más, me voy a informar más de esto, y entonces, pues creo que me da la opción de tomar eh, decisiones o elecciones más sabias, porque antes era de que, ah, tal técnica, y yo quería estudiar, y tal cosa, y yo quería, Ok. y entonces yo quería todo, pero no me daba como el espacio de realmente saber qué era lo que era más sabio para mí. Entonces creo ¿Y que ese espacio era, cuándo fue que llegaste a ese punto donde dijiste, a ver, de todo lo que sé ya, esto es para mí? Y entonces dejaste como de buscar o de escuchar o de ir hacia donde la vida te iba poniendo las técnicas. ¿En qué momento fue? pues yo creo que tengo como 2 o 3 años cuando empecé como a integrar más todo lo de las emociones, lo del cuerpo, porque pues antes, cuando me empieza a bajar la información y empiezo a estudiar y así, todavía estaba mucho en la parte de la mente, ¿no? Entonces quería todo resolverlo con la mente todavía y me olvidaba todavía del cuerpo. Entonces llegaba otra vez a burnout, llegaba otra vez al enojo, llegaba otra vez a la furia, llegaba otra vez a la tristeza y como que otra vez me volví a hacer yo mi proceso y otra vez, hasta que empecé a ya estar como más, mucho más presente en el cuerpo. Ok. Porque pues sí, no fue como que, ay, ya de la noche a la mañana ya me resolví todas las emociones, no, pues Ujú, todavía me ujú. doy cuenta de, o sea, hay vicios energéticos y emocionales que tenemos Claro, y regresamos, ¿no? Sí. claro, claro. Muy bien, Laura, pues ¿en dónde te podemos encontrar? En redes sociales estoy como laurasilva.maestra holística, ahí en todas, en TikTok, en Instagram y en Facebook, ahí me encuentran y pues va a ser un gusto para mí compartirles. Ok, oye, y para si alguien está interesado en tus terapias, ¿haces cuestiones en línea, a distancia? Sí, sí manejo terapias en línea, este, y pues obviamente presenciales y pues en línea varias de las técnicas, ¿no? Lo que es liberación hemosomática, QLT, también estoy formada como QLT, Ok. facilitadora Ujú. de QLT, medicina cuántica, biocuántica energética aplicada, liberación hemosomática, los registros también, todo eso lo hacemos a distancia. Ah, ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, Laura. Gracias por compartirnos todas tus travesías. Interesantísimo todo lo que nos has platicado. Y a todos ustedes, gracias también por su atención. Busquen a Laura en sus redes sociales. Si les gustó el episodio, compártanlo, déjenos sus comentarios y suscríbanse para que cada vez seamos más viajeros en estas travesías del alma. Bye. Gracias.